Y miembro científico de la revista de criminalidad de la Dirección de Investigación Criminal, Paz Ciudadana, en alianza con la Asociación Internacional de Analistas Criminales, IACA, y la Fundación de Opinión sobre Seguridad Ciudadana y Justicia, Rol y Desempeño Policial, y Evaluación de Intervenciones de Políticas de Seguridad Pública. Ha liderado la campaña. Herri agintariok, jaun Andreok, egunon. Eta lehenik eta behin eskerrik asko antolaketaz edo antolakuntzaz arduratu zareten guztioi, eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. Egunon, nazioarteko lan mintegi honetan parte hartzen duzuen guztioi, ertzaintza eta udaltzaingoetako kideoi. Gure gizartean delitu gintzari aurre egiteko azterketa kriminala izan da mintegi honen xedea, eta ziur naiz ezagutza profesionalean aurrera egiteko aukera izan duzuela eta izango duzuela denok, gaurkoa, atzokoa eta biharkoa ere entzunez. Con el permiso de las y de los profesionales de Chile, Argentina, México, Sudamérica, Latinoamérica, también de las universidades o de los lugares como Montreal, universidades de Elche, Barcelona, con el permiso también de ertzainas, policías municipales locales presentes, en relación a alguno de los mensajes que vaya a emitir aprovechando esta ocasión, agradezco la iniciativa de organizar este primer seminario internacional de análisis criminal para evitar el delito, con el objetivo de proporcionar seguridad, de facilitar la convivencia. Un seminario que pone de manifiesto que experiencia, conocimiento, gestión de la información, innovación y trabajo compartido son las claves para avanzar en el análisis delictivo al servicio de la seguridad y el desarrollo humano. Este es un seminario especializado para personas profesionales, también especializadas. Un espacio para conocer experiencias prácticas, investigaciones académicas y enfoques profesionales de otras policías. Una oportunidad de compartir, una oportunidad de generar conocimiento avanzado. Este encuentro profesional es una nueva vía para seguir consolidando el modelo de policía integral y de proximidad con que contamos en Euskadi. Policía es comunidad. Gure helburua da eskaerei eta beharrei egokitzea, mehatxuei eta segurtasun publikoan aurre egin behar diegun arriskuei egokitzea. Mintegi honek aukera emango digu gure eredu poliziala finkatzeko. Aukera emango digu ertzaintzaren oinarriak, konpromisoa, estrategia eta helburuak finkatzeko. Ditugun arazoak eta zailtasunak ezagutzen eta onartzen ditugu. Aste honetan bertan, aldebiko negoziazio mahaia 2 alditan konbokatu dugu, eta atzo ertzaintzaren kontseiluak bilera berri bat izan zuen. Foro hauetan aurkeztu, landu eta konpondu behar ditugu arazoak. Negoziazio eta akordiorako tartea dugu. El objetivo de la ertzaintza es la adaptación permanente a las necesidades, amenazas y riesgos que afrontamos en la seguridad pública. Este seminario va a permitir asentar los fundamentos, compromiso, estrategia y objetivos del modelo policial de la ertzaintza. Primero, los fundamentos. El departamento viene haciendo para la ertzaintza y la ertzaintza está haciendo un esfuerzo permanente de inversión y adaptación, de desarrollo de nuevos equipamientos e infraestructuras, de mejora en la tecnología de las comunicaciones. Segundo, el compromiso. La ertzaintza ha presentado en este seminario las claves del modelo de acercamiento guiado por inteligencia criminal, el nuevo marco de trabajo colaborativo para la mejora de la seguridad pública y la reducción del delito en Euskadi.
Nuestro modelo se basa en el desarrollo de la prevención y atiende las recomendaciones de Naciones Unidas y el Organismo para la Seguridad y Cooperación de los Estados, OSCE. Primero, por lo tanto, los fundamentos. Segundo, el compromiso. Tercero, la estrategia. Destaco 4 variables clave para avanzar en la nueva estrategia: formación y nuevas competencias, compromiso y respeto a los derechos humanos, plataforma de comunicación tecnológica corporativa y coordinación de inteligencia local, territorial y central, estrategia de cercanía comunitaria. Fundamentos, compromiso, estrategia y cuarto, el horizonte de objetivos. El objetivo es la información y anticipación a los fenómenos de criminalidad. El objetivo es una mayor presencia de las y de los agentes en las calles. El objetivo es la confianza y complicidad con la ciudadanía. El horizonte es la formulación de una política de seguridad pública que nos permita avanzar en la prevención y en la reducción de los delitos. Jefas y jefes de unidad, analistas, hurbiltzaileak, especialistas de la Oficina de Inteligencia, agentes de investigación, unidades especiales, agentes a pie de calle, todas y todos contribuís a un bien común esencial: la seguridad, la convivencia. El compromiso del Gobierno vasco con la seguridad y con el carácter de la Ertzaintza como policía integral de Euskadi es total y absoluto. Afrontamos nuevos retos y hoy comparto este seminario profesional y en este seminario, particularmente, la determinación de reforzar los valores de compromiso institucional, vocación de servicio y cercanía a las personas que siempre han caracterizado a la Ertzaintza. No obviamos los problemas y estamos trabajando para encauzar las soluciones utilizando los foros de diálogo. Diálogo desde el realismo. Diálogo desde el respeto al ámbito de competencias y funciones de cada cual. Foros de diálogo, organización y negociación internos que se reúnen periódicamente. Esta misma semana hemos convocado en 2 ocasiones la mesa paritaria de seguimiento del acuerdo regulador. Es ahí donde corresponde abordar y acordar todas las cuestiones relacionadas con las condiciones laborales. Ayer por la tarde se reunió el Consejo de la Ertzaintza y, entre otras cuestiones, avanzó en el objetivo del Departamento de desarrollar un plan de modernización de la Brigada Móvil. La Ertzaintza es una policía integral que cuenta, sí, y contará con los medios y recursos profesionales suficientes para dar respuesta ante cualquier acontecimiento que se produzca en Euskadi. La ciudadanía debe tener confianza en que la seguridad pública va a estar garantizada. La seguridad es un bien común en la vida social y la Ertzaintza ha de ser una institución que respete y sea respetada y valorada por la sociedad vasca. Segurtasuna guztion onerako da, gizarte bizitzan eta Ertzaintza euskal gizarteak errespetatzen eta balioesten duen erakunde bat da. Mintegi profesional honetan partekatu nahi dut, erakundeekiko konpromisoa, zerbitzu bokazioa eta pertsonenganako hurbiltasuna indartzeko erabakia. Balio horiek izan baitira beti Ertzaintzaren ezaugarriak. Eskerrik asko.